Vamos a intentar explicar de manera fácil y sencilla el código de colores que nos da información de cuál es el valor en ohmios de una resistencia. Para ello nos vamos a ayudar de este gráfico y de la tabla del código de colores. Lo primero que tenemos que decir es que existen resistencias con distintos números de bandas de colores. Por ejemplo, aquí tenemos 4 bandas de colores. Será fundamental identificar cuál es el color de la tolerancia, puesto que a la hora de leer el valor de la resistencia, la tolerancia siempre debe quedar a la derecha. Para ello, nos tendremos que fijar en el anillo de color que queda un poquito más separado del resto. Por ejemplo, aquí vemos que este queda más separado, hay más distancia de separación entre ellos, y este se tratará de la tolerancia, por lo tanto habrá que dejarlo siempre a la derecha. Como decíamos, se trata de una resistencia de 4 bandas de colores, por lo tanto vamos a identificar qué significa cada una de ellas. El primero, el de la izquierda, sería una cifra numérica, primera cifra, el segundo la segunda cifra y el tercero sería el factor multiplicador o número de ceros tal como vemos aquí en la tabla. Este código de colores expresa el valor de la resistencia en su unidad fundamental, que es el ohmio. Para ello, cada color lleva asociado un número o un factor multiplicador, ¿vale? O incluso una tolerancia, en este caso, si nos fijamos en el anillo que queda a la derecha. Si se trata de cifras, cada color representa, como ya digo, un número del 0 al 9, empezando por el negro, marrón y así continuando hasta el blanco, que sería el 9. En cuanto al factor multiplicador, que se corresponde con el tercer anillo de color, irá desde multiplicar por 1, que sería negro, es decir, añadir, o mejor dicho, no añadir nada, o multiplicar por 10, en ese caso añadiríamos un 0, multiplicar por 100, añadiríamos 2 ceros, así sucesivamente. Nosotros hemos representado solamente hasta el violeta, que sería multiplicar por 10 millones, o simplemente añadir 7 ceros. En el caso de los multiplicadores oro y plata, son multiplicadores decimales, de tal forma que oro será multiplicar por 0,1 y plata será multiplicar por 0,01. Por último, para el anillo de la tolerancia, cada color tendrá asignado un valor de tolerancia. Marrón más o menos 1%, rojo más o menos 2% y así sucesivamente, ¿vale? Mientras más pequeña sea la tolerancia, más precisa es la resistencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir el concepto de tolerancia? Significa qué diferencia hay, en este caso en tanto por ciento, entre el valor nominal, que es el que da el fabricante, y el valor real de la propia resistencia. Lógicamente, si la tolerancia, por ejemplo, es del 5%, puede haber más diferencia entre el valor real y el nominal que si la tolerancia, por ejemplo, fuera del 1%, en cuyo caso ese margen se estrecha bastante y la resistencia se hace más precisa. Nos podemos encontrar también con resistencias de 5 bandas de colores. En este caso, tendremos en lugar de 2, 3 cifras significativas. Primera cifra, el color situado más a la izquierda, el siguiente la segunda cifra y el siguiente la tercera cifra. El cuarto color en este caso sería el factor multiplicador o número de ceros, tal como aparece en el gráfico. Y como siempre, el color situado más hacia la derecha se corresponde con el valor de la tolerancia. ¿De acuerdo? Entonces esta es la única diferencia entre la resistencia de 4 bandas de colores, en las que solamente hay 2 cifras y un factor multiplicador, y la resistencia con 5 bandas de colores, en la que hay 3 cifras numéricas, el multiplicador y la tolerancia. Vamos a verlo mediante algún ejemplo para poderlo comprender de una forma más fácil. Por ejemplo, esta resistencia se trata de una resistencia que tiene 4 bandas de colores. Hemos localizado ya el dorado, que sería el de la derecha, como color de la tolerancia. Indicar que, por ejemplo, ni la plata ni el oro pueden ser nunca la primera cifra. Por lo tanto, es fácil identificar la resistencia muchas veces, puesto que la serie que más se suele utilizar suelen ser resistencias del 5% de tolerancia, es decir, el color oro, y lo que vamos a hacer es situar el dorado a la derecha, ¿vale? Otra cosa también importante es que el negro nunca puede ser la primera cifra. Bien, a partir de ahí, recuerdo, ni el negro no puede ser la primera cifra, ni oro, ni plata. A partir de ahí, repito, vamos a ver esta resistencia. Por ejemplo,
Tenemos que la primera banda de colores es rojo. Rojo se corresponde con el 2, por lo tanto vamos a poner un 2. La siguiente banda de colores es violeta, pues añadimos un 7. Y en este caso, la tercera banda de colores, que sería el multiplicador o número de ceros, sería naranja. Tendríamos que multiplicar por 1000, lo podemos hacer. De tal manera que vemos que el resultado sería 27.000. Pero también podríamos haber dicho rojo 2, violeta 7, naranja y añadir directamente los 3 ceros. De las dos maneras lo podíamos haber hecho. Vamos a insertar la unidad. Ya hemos dicho que la unidad siempre es el ohmio, la unidad de resistencia. Y a partir de aquí, la tolerancia. En este caso, la tolerancia, al ser color oro o dorado, como queramos decirlo, la tolerancia oro se corresponde con el más menos 5%. Pues vamos a insertar y vamos a poner su valor. Aquí tenemos una resistencia de 27.000 ohmios más menos 5%. Lo habitual será representarlo no con tantos ceros, sino si podemos representarlo en kiloohmios mucho mejor, puesto que nos ahorramos cifras en la representación. 27.000 ohmios, si lo pasamos a kiloohmios habría que dividir entre 1000 y sería justamente 27K y su correspondiente tolerancia. De acuerdo. Es decir, esta resistencia es de 27K, 27 kiloohmios, 27.000 ohmios más menos 5%. Vamos a ver ahora otro ejemplo. En este caso tenemos una resistencia gris, rojo, plata, verde. Sigue siendo de 4 bandas de resistencia. El gris se corresponde con el 8. El rojo como cifra, fijaros, rojo, 2. Pues vamos a poner un 2. Y ahora tendríamos que buscar dentro del factor multiplicador la plata o el plateado, que sería multiplicar por 0,01. Pues multiplicamos por 0,01 y el valor resultante es 0,82 ohmios. Vamos a poner de nuevo la unidad. Y la tolerancia es del color verde. Vamos a modificar el tamaño para que no se salga. Entonces sería, repito, gris 8, rojo 2, multiplicamos por 0,01 que es plata, 0,82 ohmios, y verde se corresponde con más menos 0,5%, pues vamos a incluirlo. Y ahí tenemos el valor de esta resistencia, 0,82 ohmios más menos 0,5%. Vamos a ver ahora también algún ejemplo con resistencias de 5 colores. Por ejemplo, esta que tenemos en la figura. Marrón, rojo, verde, amarillo, marrón. Bien, el primer color por la izquierda es marrón, por lo tanto, un 1. Al tratarse de una resistencia de 5 bandas de colores, los 3 primeros colores son cifras, por lo tanto, rojo, fijaros, rojo, 2. En este caso, el verde se corresponde con el 5, pues vamos a poner un 5. Y amarillo, aquí podemos hacer dos cosas. Multiplicar, amarillo sería multiplicar por 10.000 o directamente, más fácil, como el amarillo es 4, en este caso sería 4 números de 0, es decir, 4 ceros, pues vamos a añadir los 4 ceros. Y ahora vamos a puntuar, de tal manera que aquí tendríamos las unidades de millar y a partir de aquí las unidades de millón.
Y ahora ya lo único que nos queda es ponerle la unidad. Sería 1.250.000 ohmios. Y de nuevo la tolerancia. Vamos a ponerle ya el más menos aquí. Y en este caso, como el color al que se refiere la tolerancia es marrón, fijaros que marrón en la columna de tolerancia es más menos 1%. Pues simplemente lo vamos a poner. Este tipo de resistencia, al tener un valor tan alto, lo habitual no será representarla en ohmios. En este caso sería mucho más fácil representarlo no solo en K, que sería 1250, sino representarlo en mega. Mega es 1.000.000, entonces 1.250.000 ohmios representado sería 1, M mayúscula, 25. Significa 1, la M nos sirve como si fuera una coma, 1,25 millones de ohmios, y después la tolerancia. Vamos a copiarla de aquí y la pegamos. Estamos ante una resistencia de 1,25 millones de ohmios y más o menos 1%. Vamos a ver un último ejemplo en el que tenemos blanco, azul, naranja, dorado y rojo. Vuelve a tratarse de una resistencia de 5 bandas de colores. Pues bien, empezamos y vamos a modificar de nuevo, porque el tamaño de la letra es excesivamente grande. Blanco sería 9. Azul, fijaros, azul sería 6. El azul lo tenemos aquí. Pues ponemos el 6. Naranja, que sigue siendo otra cifra, sería 3. Y en este caso el cuarto anillo de color, que es el factor multiplicador, es oro o dorado. El oro es multiplicar por 0,1. Pues vamos a multiplicar por 0,1. 963 multiplicado por 0,1 bastaría con correr la coma a un lugar. Si estamos situados aquí, bastaría con correr la coma a un lugar hacia la izquierda y ponerla aquí, es decir, 96,3. Serían 96,3 ohmios. Vamos a insertar el símbolo. Y en este caso la tolerancia, pues al ser rojo en la columna de tolerancia se corresponde con el 2%. De esta forma hemos visto cómo pasar de código de colores a resistencia. Recordamos, de forma rápida, si se tratan de resistencias de 4 bandas de color, las dos primeras, empezando por la izquierda, serían cifras, nos tendremos que fijar en esta columna. El tercer color será factor multiplicador o número de ceros, nos fijaremos en esta otra columna. Y por último la tolerancia. Para resistencias, repetimos de nuevo, de 5 bandas de color. De izquierda a derecha los 3 primeros son cifras, primera, segunda y tercera cifra. El cuarto color es el factor multiplicador o número de ceros. Y por último la tolerancia. Recordar de nuevo que el código de colores expresará el valor en ohmios, ¿de acuerdo? Y que nunca podremos tener como primer color ni el negro, ni el oro, ni la plata.